Hola, bienvenidos a un nuevo micro de microbiota y salud. Un espacio en donde, a través de un abordaje médico-funcional, intentaremos dar solución real a los problemas que hoy quitan lo que es tu calidad de vida. Porque hemos cambiado la forma de enfermar, tenemos que comprometernos con una nueva forma de curar. Hoy nos encontramos para hablar de hiperpermeabilidad intestinal. Sí, hiperpermeabilidad. ¿Por qué hablo de hiperpermeabilidad y no de permeabilidad intestinal ni de leaky gut, como habitualmente lo suelen llamar? Bueno, a ver, lo primero es porque permeabilidad existe siempre en el intestino. De hecho, es una condición que nos permite la supervivencia. Muchas sustancias se absorben a través de permeabilidad existente en el intestino. Otras se absorben por vía transcelular, es decir, atraviesan la célula con o sin receptores, con receptores activos o no activos, con gasto de energía o no, pero con el mismo fin, que es llegar al torrente sanguíneo. Ahora bien, el tema del concepto de intestino agujereado no me gusta utilizarlo porque habitualmente tiene que ver con un concepto un poco alarmista. El paciente suele pensar que el intestino está con grandes agujeros, que entra todo lo que transita por el intestino, y esto no es así. Tenemos que hablar de conceptos muy microscópicos. Cuando las células del intestino, que están entre ellas pegadas por estructuras biológicas que llamamos desmosomas, semidesmosomas, por las vías laterales, etc., a veces proteínas que forman parte de estas especies de anclajes o uniones, como la zonulina, que la encontramos aumentada en las heces, tienen una correlación con aumento de esa permeabilidad. No tiene que ver con un agujero específico en el intestino, tiene que ver con que esos pasajes transcelulares no están alterados los transcelulares, sino que los intercelulares, es decir, los espacios entre células, han perdido esa capacidad de adhesión y están permitiendo que pasen sustancias que no deberían pasar. El grado de permeabilidad pues es muy relativo. Existen permeabilidades muy bajas que pueden ser parte de trastornos como HANA, como la histaminosis alimentaria no alérgica, y los síntomas que producen son desde leves a muy graves. También, dependiendo del grado de permeabilidad, puede existir trastornos del sistema inmune. No debemos de olvidar que nuestro sistema inmunológico reside como una escuela educativa en nuestro intestino, bazo y ganglios linfáticos. Para graficarlo habitualmente, el sistema inmune es como una especie de ejército de soldados que patrullan constantemente nuestro cuerpo para detectar algún tipo de elemento extraño y generar una reacción de eliminación ante este elemento. Cuando los cuarteles en donde residen estos soldados, que son el ganglio linfático, el bazo o el intestino, y en la infancia el timo, que luego involuciona, tienen algún problema, como por ejemplo el intestino tiene una inflamación constante o hay una porosidad aumentada y genera una hiperestimulación constante de ese sistema inmunitario, de alguna forma hace que el sistema inmune pueda llegar a tener incluso confusiones o un mecanismo que se llama a nivel técnico mimetismo molecular, que genere trastornos incluso de autoinmunidad. Entonces, desde trastornos muy sencillos, muy simples, síntomas muy banales, hasta trastornos realmente complejos, pueden originarse en un intestino permeable. Más allá de generar alguna patología o algún trastorno específico, también tenemos
que ser conscientes de que siempre va a empeorar cualquier trastorno que curse con inflamación crónica sistémica de bajo grado. Sobre todo porque nuestra muralla, valla o división entre el exterior y el interior es el intestino. Si esta valla está rota, evidentemente hay un pasaje de sustancias que no deberían pasar, como por ejemplo son los ácidos orgánicos microbianos normales, que se generan en el metabolismo de las bacterias y que algunos de ellos tienen la capacidad también de pasar la barrera hematoencefálica, con lo cual pueden llegar al encéfalo, al sistema nervioso central, generar neuroinflamación, empeorar muchos trastornos neurológicos, también empeorar cualquier sistema inflamatorio que sea o no autoinmune. Patologías autoinmunes que cursan con inflamación se ven muy desequilibradas y muy reagudizadas cuando hay una permeabilidad del intestino, porque genera homotoxemia, es decir, toxinas que no deberían pasar, generadas por el propio metabolismo del intestino, pasan y generan inflamación crónica de bajo grado e inflamación incluso a veces a nivel del sistema nervioso central. Genera aumento de la oxidación, es decir, procesos metabólicos que generan oxidantes y deterioro de la célula, sobre todo con un aumento sintomatológico importante. Cuando nosotros detectamos a través de algunos exámenes permeabilidad intestinal, como puede ser exámenes de permeabilidad funcional debido a manitol y a otros azúcares, que logramos valorar cuál es realmente la capacidad absortiva y la capacidad de permeabilidad, o bien cuando indirectamente ya sabemos que existe permeabilidad, por ejemplo por un HANA, por un trastorno de histaminosis alimentaria no alérgica, logramos de alguna forma determinar qué grado de permeabilidad tenemos. Esto hace que podamos tomar como herramientas en forma rápida y sin dejar que se siga deteriorando esa barrera y esa valla limitante, y poder disminuir esa inflamación crónica sistémica mejorando muchos otros trastornos, por ejemplo trastornos autoinmunes, por ejemplo trastornos neurodegenerativos, trastornos de neuroinflamación, y todo esto tiene que ver con un proceso de rehabilitación de la pared intestinal que lo logramos realizar en base a suplementación nutricional adecuada, a una dieta con cambios de hábitos adecuados y fundamentalmente al estudio funcional del intestino y descartar que exista cualquier tipo de disbiosis, de sobrecrecimientos, ya sean de arqueas que puedan dar un libo, de bacterias que puedan dar un SIBO, de hidrógeno, de sulfuro de hidrógeno, de metano, o un aumento del sobrecrecimiento de levaduras u hongos que puedan generar inflamación crónica. La inflamación crónica genera histamina, la histamina genera vasodilatación y es un círculo vicioso donde la permeabilidad genera inflamación y la inflamación genera más permeabilidad. Poner un límite y un corte a este círculo es vital para mantener una salud a nivel físico, psíquico y emocional. Y digo esto porque ya desde hace unos 5 o 6 años en los Estados Unidos toman la depresión como un problema de base metabólica, es decir, que tiene el intestino o el eje del intestino con el cerebro, tiene una influencia importante a través de estos tóxicos, a través de estos ácidos orgánicos microbianos que pasan al torrente sanguíneo y de aquí la barrera hematoencefálica y al encéfalo, sumado a que si esta permeabilidad del intestino es consecuencia de una insuficiencia funcional del intestino por cualquier otro trastorno subyacente, esa insuficiencia funcional, si recordamos que nuestro sistema inmune
se aloja en gran parte en el intestino, tendremos evidentemente trastornos a nivel también inmunitario, pero no debemos perder de vista que también la serotonina o la llamada hormona de la felicidad tiene sus orígenes en un gran porcentaje en el intestino. Si el intestino no está funcional, no cumple adecuadamente su función, el nivel de serotonina baja, pudiendo generar trastornos del humor, llegar a trastornos de ansiedad, trastornos con el sueño y demás. Todo esto es prevenible y cuando está instaurado curable, siempre que se haga un diagnóstico adecuado de la microbiota a través de un examen metagenómico adecuado, una interpretación de ese estudio adecuada y esa interpretación hecha por una persona formada. Muchas veces veo pacientes que llegan con exámenes costosos de cientos de euros, mandados por a veces personal incluso sanitario, que no tiene ni capacidad académica ni legal para prescribir pruebas ni diagnosticar, que una vez que les llega el examen, el resultado, no saben qué hacer con él porque la interpretación es muy difícil. La interpretación tiene que ver no solamente con el examen, sino con la entrevista, la anamnesis, la evolución sintomática del paciente. El 90% de los exámenes que existen de microbiota no son adecuados, es decir que nosotros básicamente cuando realizamos un estudio de permeabilidad y de microbiota, resumiéndolo para poder entender, no es lo mismo preguntarle al equipo en el laboratorio quién está dentro de la muestra y que el equipo nos largue lo que llamamos un crudo con 1000 y pico de especies de microorganismos que luego tenemos que pasar por inteligencia artificial para poder ver su metabolómica. Esto es un examen en condiciones adecuadas, que es lo que llamamos metagenómica, secuenciación masiva de ADN. Y otro, muy distinto, es decirle al equipo si en esa muestra que yo le he dado está Carmen García, Jorge González o Carlos Gutiérrez. Es decir, yo le estoy preguntando al equipo en forma limitada qué bichos encuentra en esa muestra, pero no le estoy permitiendo al equipo determinar qué microorganismos se encuentran, qué funciones tienen y qué interrelación funcional tienen entre ellos. Esto siempre les digo a los pacientes es correr una carrera por una autovía con un Panda o un Ferrari. Y esta es la diferencia tanto en los precios de los exámenes como en la interpretación. Algunos exámenes son muy bonitos, con mucha gráfica, muchos colores, unas tortas con porcentajes, pero al paciente siempre digo lo mismo, no le importan ni los nombres ni los colores. Al paciente le importa mejorar su calidad de vida y dejar de sufrir los síntomas que probablemente a día de hoy por una permeabilidad intestinal los esté incapacitando o esté agravando las patologías de base neurodegenerativas, autoinmunes, neuroinflamatorias que pueda tener un paciente porque está pasando una cantidad de sustancias químicas que no deberían pasar a sangre y generando este tipo de síntomas. Espero que con esta información tengan la capacidad de elegir un buen examen, un buen profesional y tener la posibilidad de una forma sencilla y segura de mejorar vuestra calidad de vida.